Si acabas de tener un aborto espontáneo, pues déjame que te cuente un poco mi experiencia. Yo me dedico a la reproducción asistida, soy el Dr. Gómez Palomares, director médico de Wilson Fertility, los centro de reproducción asistida que la tenemos en Mallorca. Y es bastante frecuente que nos dedicamos a la reproducción asistida y sabemos que desde este punto de vista, desde tu punto de vista, evidentemente esto es un drama y has recurrido a este vídeo probablemente para que te sirva algo de ayuda. Espero ayudarte porque desde nuestro punto de vista que nosotros vemos la película acabada muchas veces, tú te ves tu caso particular, a ver, déjame que te pueda ayudar en algo, pero nosotros sí que vemos que lo acabáis por conseguir. ¿Y qué vemos nosotros? Vemos que perteneces a una especie, la especie humana, donde las tasas de aborto pueden estar entre el 10 y el 20%. Si nos vamos al protocolo de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, te diré que aquí dicen, fíjate lo que dice la SEGO, que el riesgo de aborto aumenta con la edad. Desde el 11% entre los 20 y 24 años hasta en mujeres de más de 45 años del 93,4%. Es decir, perteneces a una especie donde el aborto es bastante frecuente. Pero ¿qué podemos sacar en positivo de este aborto que acabas de tener? Pues sabemos que las trompas son permeables, sabemos que tu endometrio ha sido receptivo. No voy a hablar del aborto de repetición, donde ya hablaremos en otro vídeo de qué estudios se hace cuando hay 2 abortos o más, hacemos estudios específicos. Vamos a hablar de que te has quedado embarazada con toda la ilusión del mundo, venís de las Bahamas, de unas vacaciones maravillosas, de viaje de novios, te has quedado embarazada la primera, ha sido poco y resulta que has tenido ese aborto. Esto es bastante frecuente. De hecho, nosotros, hasta que no pasamos un determinado umbral, consideramos que tenemos que tener precauciones. Hablamos de los 3 primeros meses, pero te diré que, según la SEGO, si pasas de la semana 7 y en la semana 7 ya se ve el latido, el 95% de las veces no va a haber un aborto. Solamente vas a estar en un 5%. Y partimos de un 10-20% de riesgo de aborto que tienes por ser de la especie humana, ¿vale? Entonces, sabemos que puede tener cosas positivas, sabemos que ha funcionado el eje reproductivo, pero que no hemos llegado al final. Y la mayoría de veces te insisto en que la mayoría de veces va a ser causa del embrión, ¿ok? No culpa tuya, no es tu culpa. Hablamos también a veces de las amenazas de aborto. Existen muchas amenazas de aborto. Dice la SEGO que la amenaza de aborto ocurre en el 25% de las gestaciones. O sea, de una de cada 4 gestaciones va a haber un sangrado en el primer trimestre que hace que tengamos ese riesgo. Y que en el informe yo te ponga gestación en curso, amenaza de aborto, ¿vale? Y que podamos en determinados momentos recomendar, aunque no está claro que eso pueda ser efectivo, pero recomendamos reposo muchas veces. Amenaza de aborto es que simplemente estás embarazada y hay un sangrado que hace que pueda peligrar el embarazo, pero no significa que vayas a tener el aborto. Lo digo porque el susto que viene cuando lees el informe que te acabamos de hacer, ¿vale? Otro tema importante es, bueno, quiero animarte con este vídeo. Otro tema importante del aborto es el diagnóstico del aborto. Es decir, para confirmar una gestación, la única manera de confirmar que una gestación es evolutiva es la presencia intrauterina confirmada por ecografía de un embrión con latido positivo. ¿Cuándo se considera que todo embrión tiene que tener un latido visible? Pues por encima de los 5 o más milímetros. Si un embrión tiene 5 milímetros, tiene que tener latido. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues con una ecografía transvaginal. Estamos hablando fundamentalmente de abortos espontáneos, abortos en el primer trimestre. Esto es otra cosa que te causa muchas veces mucho desasosiego, a veces, que te hagan una ecografía transvaginal. No vaya a ser que esa ecografía produzca un daño al bebé. Pues para nada. De hecho es que la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, dice aquí, en el resumen del protocolo, dice, de cara al diagnóstico ante cualquier embarazada con sospecha de aborto, se debe realizar una ecografía, a ser posible vía vaginal. Y dice en la exploración, la realización de una ecografía es obligatoria ante cualquier embarazada con sospecha de aborto, grado de recomendación B. Las recomendaciones pueden ser A, B, C o D, pues las recomendaciones que más evidencia científica son las A y las B. Las B son aquellas que están de moderada evidencia, basada en investigaciones, etc. Son una buena recomendación que te hace la SEGO. Entonces,
Bueno, el diagnóstico va a ser fundamentalmente ecográfico. Ante la duda, hablaremos de que repetiremos la ecografía. Hay un vídeo muy famoso en nuestro canal, en los shorts, que podéis ver, que os voy a poner el enlace por aquí arriba, donde hablamos de se ve un latido cardíaco positivo, ¿no? Un embrión con latido cardíaco. Y aquí, en este caso, muchas de vosotros me habéis comentado en los comentarios, especialmente en TikTok, de, oye, mi embrión se ve con el latido más flojillo. Si vemos el latido más débil, que es por debajo de 100 latidos por minuto, en este caso hay que repetir la ecografía porque podemos encontrar que el latido del embrión tiene que ser como un caballo que galopa. Si el latido es más bajo, pues aquí podemos tener más riesgo de tener un embrión que no esté evolucionando correctamente y que tengamos ese riesgo de aborto. Otro tema es que muchas veces aparecen lo que llamamos también las gestaciones huevos güeros, ¿vale? Es decir, aquellos sacos en los cuales tienen más de 20 milímetros y no se ve embrión. Es preferible el término gestación anembrionada a huevo güero, pero esto también puede ocurrir a veces. Insisto en que si te ha pasado esto, ánimo, porque esto indica que te puedes volver a quedar embarazada, que la mayoría de veces vas a conseguir un embarazo normal que tire para adelante, ¿ok? Si tienes 2 o más abortos, ya tendremos que hablar con tu ginecóloga, habla con ella, con nosotros si es de por aquí, y ya veremos qué soluciones hay que verlo. La ecografía es fundamental. A veces lo que se producen son gestaciones extrauterinas. La beta, estamos hablando de si el análisis de la beta HCG que hacemos en todos los centros para ver si es correcta, si se ha quedado embarazada básicamente, tiene que estar después de transferir un blastocisto, a los 12 días tiene que estar por encima de 100. Después de transferir un embrión de día 3, a los 14 días tiene que estar por encima de 100 unidades por litro. Pero a veces hacemos una ecografía y la beta puede ayudar, porque hacemos una ecografía y no vemos nada. Entonces tenemos que determinar la beta HCG para ver si podríamos estar delante de qué ha ocurrido, si es que este embarazo ya se está perdiendo, si es que es demasiado pronto, porque son embarazos que de forma natural, cuando hacéis un tratamiento de reproducción asistida, sabemos exactamente de cuánto estás, de tal forma que muchas veces os hacemos afirmaciones de decir, oye, que esto no va bien, y tú, hombre, pero es que espérate un poco más, no, pero es que sabemos exactamente que te lo puse el día tal a las 12 de la mañana y sé qué beta tienes que tener, ¿no? Porque gestaciones que haya intermedias, que se hayan producido después, es bastante raro. Entonces, con las betas utilizamos mucho para diagnosticar gestaciones extrauterinas. De hecho, a veces estáis con la regla, incluso habéis hecho un predictor, de repente es positivo y de repente, pues te baja la regla y dices, bueno, pues esto se ha malogrado. Y decimos, no, vale, sí, pero vamos a hacer la beta. Y más de un caso nos hemos encontrado donde estás con la regla, la beta es positiva y decimos repetirla, ¿vale? Hasta que no veamos que está claro, si no hemos visto la gestación extrauterina, la vamos a repetir. Se tiene que doblar cada 2 días y si no se dobla, pues es que si baja, esto es que no va bien, pero si no se dobla podríamos estar delante de una gestación extrauterina. Normalmente si una gestación es intrauterina por encima de 1000 unidades internacionales por litro, ya se debería ver el saco dentro del útero. ¿Qué tratamiento hacer? Muchas veces nos los vais a preguntar. ¿Hacemos un tratamiento con unas pastillas intravaginales que ayudan a la expulsión o quirúrgico? Si estás de muy poco, pues muchas veces se puede hacer un tratamiento con pastillas. Pero esto depende de cada caso, depende de los tetra que te lleve. Yo ya no me dedico a la reproducción asistida, no practico legrados ya, eso, yo soy ginecólogo obviamente, pero eso ya lo hacíamos antes, ahora me dedico a la reproducción asistida, entonces tu ginecóloga te va a saber aconsejar claramente. Otro tema muy importante es que se determina el grupo sanguíneo. Si tienes un grupo RH negativo, sí que se te debe poner una vacuna, la inmunoglobulina, la gamma-globulina anti-D, para evitar una cosa que se llama isoinmunización RH, es decir, que si tu embrión fuera RH positivo y tú eres RH negativa, son las mujeres que sois RH negativas, podrías crear anticuerpos contra ese embrión, no pasaría nada, pero en un segundo embarazo, el cuerpo que tiene un sistema inmune, que tiene una memoria exquisita, podría provocar un aumento de anticuerpos contra cualquier embrión que sea RH positivo y hacer peligrar esa gestación. Ánimo, has tenido un aborto, vas a pasar un duelo, las psicólogas, aquí mando un beso a Elisa Saló, una psicóloga maravillosa que trabaja con nosotros, vas a tener que pasar un duelo, vas a mandar a la porra
muchas cosas durante unos días, pero vas a remontar. Algunas tendréis más tiempo, otras menos. Te vamos a animar. Si has tenido ese aborto, te voy a animar. Ánimo, seguid intentándolo. Otra cosa importante que se me acaba de ocurrir, tienes que esperar 3 meses después de un aborto. No se te ocurra, ni se te ocurra. La siguiente regla, después de esa teórica, entre comillas, cuarentena que vas a tener, porque otra cosa que también vas a saber es que vas a tener unas semanas con un poquito después de ese legrado, después de esa expulsión espontánea, un poquito de una irregularidad en el ciclo, que luego con la siguiente regla se va a normalizar y a ponerse otra vez, a irse de casa rural, de hotel o de viaje romántico con tu pareja, pero recomendado, ¿ok? Bueno, ya con esto vamos acabando. Te animo a, por cierto, que sepas que este es el canal más sencillo del mundo para poner un comentario. Simplemente con que pongas un corazón naranja, YouTube va a saber que estamos a punto de monetizar ya el canal, vas a saber que te ha gustado, lo vas a compartir, por favor, compártelo, mira ese short del latido que te citaba antes y mucho ánimo. Hasta el próximo programa.